Buenas tardes a todos en una edición más de Filmoteca Villaverde y en esta ocasión vamos a abordar la más pura aventura, el cine de aventuras al más puro estilo clásico, porque aquí vamos a encontrarnos con un experimento que es una narrativa clásica contada de una manera muy moderna. Vamos a ver Martin Eden, pero en una versión muy reciente, una versión además realizada por Pietro Marcello, que es experto en cine documental y que en esta ocasión va a aplicar sus técnicas narrativas del documental a otra narrativa clásica del documento escrito, como son las Memorias encubiertas de Martin Eden, de Jack London. Digo memorias encubiertas porque todos los expertos coinciden en que las memorias del joven Jack London están contenidas en una de las novelas más apasionantes de la historia de la literatura, llena de autobiografismo, como iremos viendo después, y que Pietro Marcello, este italiano, ha sabido trasladar muy bien en tiempos modernos. Una película del año 2019 que parece hecha con el formato, con el empuje, con el alcance del cine clásico. Evidentemente influida por otros Martin Eden, por otros enfoques anteriores, Pietro Marcello consigue hacer una película distinta, pero a la vez muy fiel a la narrativa original y con un final yo creo que nos va a sorprender a todos porque, sin anticipar demasiados spoilers, quiero que nuestros amigos de Filmoteca Villaverde se fijen en el desenlace de esta película, que evidentemente no se corresponde con el de Jack London, sino con el de un personaje en el que ya el propio Jack London fue proyectando, atisbando algunas visiones de lo que le pasaría a él mismo después. Podríamos decir que Martin Eden es una anticipación biográfica de la suerte que corrió el propio Jack London. Me gustaría también llamar la atención, por ejemplo, de Luca Marinelli en el papel de este protagonista, de este Martin Eden, en distintos momentos o distintas etapas de su vida, siempre fiel a sí mismo, siempre fiel a un espíritu independiente, que va viviendo muchas realidades de la Europa de comienzos del siglo XX, mientras que la novela original, como sabemos, está ambientada en la California también de ese tiempo, pero en otros puntos cardinales, porque es una novela además de viajes. Pietro Marcello indaga, profundiza en el espíritu conradiano, porque también Joseph Conrad está detrás de, bueno, este mundo de Jack London. Siempre digo que Jack London y Joseph Conrad han creado muchas maneras de contar el cine, y aquí hay mucho Conrad también, hay mucho Lord Jim, si os acordáis, aquella otra novela conradiana con Peter O'Toole. Novelas de viajes que suponen también un viaje interior, unas novelas iniciáticas que hacen que el protagonista vaya evolucionando desde una posición más bien ingenua, más bien bondadosa hacia el mundo, con una mirada bastante limpia, que a través del tiempo, del crecimiento, del éxito, porque vamos a ver que también Martin Eden es una novela y una película sobre el éxito literario, alcance la cima de la fama, pero no las cotas de felicidad que se había propuesto. Quiero que os fijéis también en momentos de rencor que tiene la película hacia el final, ajustes de cuentas sin saldar y remordimientos por un anhelo insatisfecho. Sí, el protagonista, Martin Eden, llegará a lo más alto de la fama literaria, pero no habrá conseguido satisfacer sus ansias de felicidad que con tanto anhelo había estado buscando en su primera juventud. Fijaos en este Marcello, en este Pietro Marcello como lector de Jack London, que asegura en alguna que otra entrevista que él estaba muy interesado en el antihéroe que era Jack London, víctima de su individualismo, un hombre detrás de crearse su propio mito y que pierde al final, dice Pietro Marcello, contacto con la realidad. La última parte de la película nos vamos a encontrar con un protagonista totalmente alucinado, totalmente desasido.
El único enlace y engarce que va a tener con la realidad es el de sus recuerdos y el de esos amores frustrados. Vamos a ir viendo la película, si os parece, después del coloquio, volvemos enseguida. Es una película larguita, así que vamos a sacarle mucho jugo en cuanto volvamos en este cineclub, en esta Filmoteca Villaverde, para disfrutar de Martin Eden. Bueno, impactante final el de Martin Eden. Bienvenidos de nuevo a Filmoteca Villaverde. Podríamos pensar que el cineasta ha exagerado, que ha recreado, que... Bueno, yo diría que ha atenuado. O sea, siendo bastante sinceros, Pietro Marcello ha edulcorado un final que Jack London describe pormenorizadamente en esta novelita, Martin Eden, que os recomiendo a todos que leáis en cuanto podáis. A ver, ahí se ve perfecto. Yo tengo la edición de clásicos de Orbis, es una colección de una buena traducción que publicó en el año 1984 la editorial Molino, con una traducción de Manuel Balbe, y que, para que os hagáis idea de la prosa de Jack London, porque es lo que nos interesa, ¿no? Este hombre que en pleno arrebato existencialista convierte la literatura en un salvavidas. Y esto es así, literalmente. Es decir, Jack London pasa por diferentes estadios de ánimo y concluye efectivamente en, bueno, un accidentado desenlace. Pero así describe el propio Jack London el desenlace de Martin Eden. Hay un suicidio, efectivamente, pero en el caso original se produce en medio del mar, ¿no? Dice Jack London: un bonito atacó su blanco cuerpo y él dio una carcajada. Le había arrancado un poco de carne y el dolor le recordó la razón de que se encontrase allí. En lo que aún le quedaba por hacer, olvidó su propósito final. Las luces de la mariposa se debilitaban al alejarse y él estaba allí, nadando confiado, como si tuviera la intención de llegar a la costa más próxima, situada quizá a muchos centenares de millas de distancia. Sintió el instinto animal de seguir viviendo. Dejó de nadar, pero en cuanto advirtió que el agua se elevaba por encima de su boca, agitó sus manos con gran fuerza para elevarse. El deseo de vivir lo había obligado a ello, pero Martín sonrió burlonamente. Por suerte tenía bastante fuerza de voluntad para llevar a cabo el último esfuerzo que destruiría su vida, y así él dejaría de existir. Adoptó la posición vertical, miró hacia las estrellas al mismo tiempo que vaciaba sus pulmones de aire. Agitando vigorosamente manos y pies, levantó los hombros y casi la mitad del pecho por encima del agua. Así tendría ímpetu suficiente para el descenso. Luego se dejó caer y se sumergió inmóvil como blanca estatua hacia el fondo del mar. Aspiró profundamente el agua con toda intención y como pudiera hacerlo un hombre que aspira a un anestésico. Al sentir la sofocación, sus manos y sus pies involuntariamente se agitaron en el agua y lo devolvieron a la superficie y a la luz clara de las estrellas. Jack London nos está describiendo de esta manera crudísima un suicidio acuático, describiendo los movimientos que hace el cuerpo humano involuntariamente para sobrevivir frente a la voluntad decidida del protagonista, de este gran escritor que ha triunfado a nivel mundial por quitarse la vida. Este es el dilema de Martin Eden, es el dilema que Pietro Marcello consigue plasmar perfectamente en este largometraje excelente. La factura, insisto, ya la habrán visto todos ustedes, para el año 2019 es muy, muy de cine clásico. Combina además esas imágenes provenientes de fondos de archivos, de fondos documentales, de noticiarios de la época, que el propio Pietro Marcello es muy hábil y voy a decir que es uno de los grandes expertos en montar imágenes del pasado con una narrativa del presente. Es decir, ese trenzado de imágenes, Marcello lo hace magistralmente. Como os decía al principio del coloquio, en la presentación de la película, el Martin Eden de Jack London, novela autobiográfica, no perdamos esto de la cabeza,
se publica por entregas entre 1908 y 1909 en The Pacific Monthly. Aparece en esa portada que vais a ver ahora, efectivamente, como una gran novedad que concluirá ese mismo año de 1909, reuniendo todos los capítulos en forma de libro. Esto era muy común en la época, es decir, serializar en un periódico y por entregas relatos literarios con mucha base real, y esta lo tenía, para gozo de los lectores que compraban sin parar su Pacific Monthly. Bien, Martin Eden, os decía, es una parábola que parte de un hombre que se educa a sí mismo. Ya lo habéis visto en la película, ¿no? Que parte de lo más, vamos a decir, vulnerable de la sociedad, de un estrato de supervivencia, para alcanzar las cotas de un escritor de éxito, las cotas más altas. Esta reflexión que nos hace Jack London, esta reflexión que es un caso, vamos a decir, como os decía, similar al de Joseph Conrad, os decía al comienzo de este debate, corre parejas con el deseo de ser escritor. Es decir, es una metáfora sobre el escritor de éxito. El escritor de éxito que no llega a controlar ese éxito, ¿no? Podríamos decir o que no llega incluso a asumir ese éxito. En la charla universitaria que tiene Martin Eden delante de los alumnos, donde los alumnos podrían llegar a pensar que este escritor, Martin Eden, está haciendo una performance. En realidad, lo que están haciendo los alumnos es contemplar al hombre roto, pero en la cima de su éxito, en ese palazzo italiano tan viscontiniano que hemos visto, ¿no? Casi parecería una de las escenas de Luchino Visconti, de alguna de sus películas. En fin, esos salones, porque además el propio Pietro Marcello ha recordado que él tiene una deuda muy firme hacia los grandes maestros del cine italiano. Podríamos citar a como tres de sus referentes: a Ettore Scola, a Pierpaolo Pasolini, en lo social, en la parte que habéis visto más social, en la parte que hemos visto más de los barrios depauperados, de esa Italia poco vista o poco conocida. Y también podríamos hablar como digo, de Luchino Visconti. Fijaos que en el año 1909, como digo, después de hacer esa serialización, ya se publica la novela, y en 1914, que esto es un dato muy interesante, por cierto, hay traducción, como os decía al comienzo, en España, en esta colección de grandes novelas de aventuras, la traducción que os decía antes. Es muy importante ir a las ediciones íntegras, porque ya sabéis que es donde está la esencia de las novelas originales, ¿no? Os decía que es del año 84, la traducción, y es de Manuel Balbe. No es una novela corriente, quiero decir que salvo esta edición de Orbis, hay poco más. O sea, yo diría que esta es un poco la canónica. Bueno, os decía que junto a esta fecha de 1909, muy poquito después, para que veáis el interés enorme que Jack London despertaba para el mundo del cine, Howard Bosworth, haciendo una versión muy fiel a la novela, que ya había leído, que ya había consumido un poquito de años antes, estrena Martin Eden en 1914, en una época muy primitiva del cine, porque también se consideraba o se quería dar ese carácter documental al cine de Jack London. Por lo tanto, tendríamos esa primera adaptación en 1914 de Martin Eden de Howard Bosworth. Ahora la estamos viendo en pantalla, y que es una historia bien contada, viril, pero a la vez espeluznante, a la vez, bueno, desgraciada, gripping. Es una historia anómala, desde luego, podríamos decir bizarra, ¿no? Es decir, una historia de supervivencia
de Jack London, donde bueno, el hombre contra sí mismo se plantea una lucha que concluirá con su propia aniquilación. El hombre ya no solamente lucha contra los elementos, a Jack London le era más fácil, al propio Jack London, batallar en los mares, en la pesca del atún, que poder ordenar sus ideas. Era un poco el problema que tenía a lo largo de su vida. Bien, esta versión de 1914, que no está nada mal, y que además es una versión muy primitiva, pero muy bien hecha, va a dar paso en 1942 a otro Martin Eden de Sidney Salkow, y que en España se estrenó con el título de El barco de la muerte. Aquí ya el título contiene un spoiler, podríamos decir, ¿no? Y los protagonistas son grandes estrellas. Tenemos a Glenn Ford, tenemos a Claire Trevor haciendo el papel de esa mujer ideal a la que aspira Glenn Ford. Evelyn Case y Stuart Erwin completan el reparto de una película producida por la Columbia Pictures, muy en la línea del cine que hacía Sidney Salkow. Sidney Salkow, además, es el director de El Halcón Dorado, es experto o era experto en filmar cine de acción. Por lo tanto, en El barco de la muerte, Glenn Ford sí que le da ese toque de hombre atribulado, hombre, ahí lo tenemos en el cartel, con los puños cerrados, en busca de un estatus mejor, pero perdiendo a la vez parte de su felicidad, parte de esa autenticidad. Claire Trevor es la actriz, como sabéis, de La diligencia, de John Ford, y de tantas otras películas como Cayo Largo, de John Huston. Y la verdad es que en este Martin Eden, como digo, del año 42, hacen muy buena pareja. Hacen muy buena pareja. Muy recomendable, por lo tanto, esta versión de Martin Eden. Siempre, como digo, ese Glenn Ford con los puños cerrados, la camisa rota, prácticamente hecha jirones, que es una imagen además que marcaba un poco esa visión de la hombría, de lo varonil en esa época, ¿no? Me acuerdo mucho también del cartel de William Holden en Picnic, también con la camisa desgarrada, etcétera, etcétera. Bien, podríamos decir que entronca un poco en esa tradición, ¿no? De ese hombre, porque tiene mucho de supervivencia, es decir, tiene mucho también de, por ejemplo, El lobo de mar, otra grandísima novela, o El lobo marino, adaptada al cine. Me acuerdo mucho de algunas de estas escenas que estamos viendo con Glenn Ford y Claire Trevor aquí en ese fotograma en blanco y negro. Tiene mucho del lobo de mar también. Así que son películas que se pueden ver. Además, yo siempre aconsejo que se vean por parejas, ¿no? Por ejemplo, ver Martin Eden con el lobo de mar, o alguna otra película de aventuras marinas y de aventuras de aprendizaje. No olvidemos, bueno, la clásica, que es Capitanes Intrépidos, que es la adaptación de la novela de Rudyard Kipling, Capitanes Intrépidos, que se llevó al cine y que también por esta época, ¿os acordáis?, con Spencer Tracy y el niño Freddy Bartholomew, es otra de las películas de aprendizaje, de superación, de, el proceso de maduración de un grumete a bordo de un barco de pesca, ¿no? Historias muy extremas, pero contadas de una manera romántica, de una manera distinta, para que no perdiese esa verosimilitud que tenía el material original. Muy interesante siempre, ¿no? Las adaptaciones literarias, ya sabéis que son mi debilidad. Bueno, os decía, año 42, El barco de la muerte, y nos vamos a ir a otra serie de televisión que no está nada mal, que es Martin Eden de 1979, de Giacomo Battiato. Tuvo un cierto éxito. Yo creo que ha influido bastante en este Martin Eden de Pietro Marcello, porque tiene esa fotografía que tiene también esta película, de esos azules, de esos cielos casi blancos, casi albos,
y a la vez muestra esa suciedad en la que se mueve el protagonista y todo ese proceso de superación. Al ser una serie de televisión, está muy bien contada en varios capítulos, de manera que es muy recomendable también comparar la serie de televisión con la película, porque incluye muchas más cosas, muchas más peripecias por las que pasa el protagonista, cosa que Pietro Marcello hace una elipsis, acorta muchísimo la parte aventurera para ganar en, vamos a decir, en espacio global de la película, es decir, acortar para ganar siempre, ¿no? Pietro Marcello es un director, como os digo, de cine documental que tiene cosas muy interesantes. Por ejemplo, La boca del lobo, del año 2009, es una película que os recomiendo porque tiene mucho que ver también con Martin Eden. Es la película de un emigrante siciliano que vuelve a Génova tras pasar 14 años en la cárcel. Lo mejor de todo es que lo que cuenta es verdad, es decir, La boca del lobo no es ninguna invención narrativa, se trata de la historia de este señor que además se enamora de un travesti. Esto en La boca del lobo tuvo muchísima aceptación, ya enseguida el público vio en Pietro Marcello bueno, una oportunidad enorme para un cineasta que empezaba a experimentar. Y hay una que me gusta mucho de Pietro Marcello, que es Bella y Perdida, donde también ya empieza a juntar elementos de la realidad con elementos narrativos muy interesantes, muy sugerentes. De nuevo el viaje, porque en Bella y Perdida tenemos el viaje para salvar nada menos que a un búfalo, a un pequeño búfalo, ¿no? Luca Marinelli también está en esta película y está llena de elementos realistas, costumbristas, fantásticos. Veis ahí, por ejemplo, esa máscara que aparece en el cartel que tiene mucho que ver con el juego de máscaras que acabamos de ver en Martin Eden. El enmascaramiento de los personajes, el mundo de la gran mascarada en ese duelo final que hemos visto en Martin Eden, es algo que le encanta, ¿no?, a Pietro Marcello. Os decía también que Joseph Conrad está muy influido por el universo narrativo de su tiempo, ¿no?, y sobre todo de los filósofos, de las corrientes del pensamiento. En concreto, algo que aparece en la película, que así era en la vida real, es los escritos de Herbert Spencer. En concreto, los principios de biología, que es un libro de 1864 y que el propio Jack London leía con profusión, y que se adscribe a la corriente del naturalismo lamarquista, es decir, son precursores de la teoría de Darwin sobre la evolución de las especies. Herbert Spencer, por ejemplo, lanza una de las frases que más impactan a Jack London cuando la lee en torno a la selección natural, y dice Herbert Spencer que en el futuro de las especies solo sobrevivirá la especie más apta, la que se adapte al entorno, la que sea más fuerte. Por lo tanto, en la selección natural, en esa teoría de la selección natural, ya se activa en Jack London la aplicación a los personajes de sus novelas y a su propia vida, la supervivencia del más fuerte, ¿no?, del más apto. En este caso, además, en la adaptación que hace Pietro Marcello, también le interesa ver a Martin Eden como la víctima de la industria cultural. Ya no solamente es víctima social de estratos que no aceptan a un intruso, a un advenedizo, a alguien que se ha hecho a sí mismo, y que desde las altas esferas, como hemos visto en algunas de las escenas crueles de la película, donde los jóvenes burgueses de esa Italia plena se ríen abiertamente de Martin Eden porque no tiene educación, porque lo que practica es un saludable autodidactismo, ¿no? Pues eso en la época evidentemente se veía mal, es decir, el hombre hecho a sí mismo. Yo creo que todavía esos resabios que había de las grandes familias, de la aristocracia, de la nobilidad, bueno, pues todo eso
lo critica muchísimo tanto la novela original, ¿no? La novela de Jack London, como Pietro Marcello, con mucha conciencia. Yo creo que él, de hecho, es una de las escenas más largas de la película, ¿no? Esa fiesta donde el hombre enamorado se da cuenta de que el entorno de la mujer amada no le va a favorecer, no le va a ayudar en absoluto, al revés, le va a entorpecer en ese proceso. La literatura, la filosofía, la política lo van transformando en un escritor de éxito. Fijaos que, aunque enseguida la opinión pública lo ascribe al Partido Comunista, él tampoco termina de identificarse con el Partido Comunista, como tampoco en esa cena de familia, delante del juez, delante de su suegro, va a considerarse como parte de ese grupo social que niega, incluso a costa del propio desencuentro con el amor de su vida. Pietro Marcello, en alguna entrevista, ha comentado que ha trasladado Martin Eden al siglo XX europeo porque él no estaba preparado para abordar el siglo XX estadounidense, sobre todo por desconocimiento, de manera que hay una muy, muy sugerente adaptación de los escenarios del Martin Eden estadounidense a un Martin Eden europeizante. Es una parábola que, duda cabe, es un gran fresco de esa Italia del siglo XX y, sobre todo, en la adaptación, dice Pietro Marcello, ha estado muy presente en la mente del director, por supuesto, las narrativas de Stevenson, las del citado Conrad, las de Herman Melville, pero desde una cierta distancia, porque Pietro Marcello es un foráneo con una mirada extranjera sobre una trama típicamente estadounidense. De manera que sí hay una adaptación al universo de Pasolini y otros, porque es más la historia rural de unos granjeros que burlan, o un granjero que burla un destino prefijado socialmente con antelación y consigue construir todo ese mundo. También es la traición de Martin Eden a su propio origen, es decir, un joven que usa la cultura para abrirse paso en la vida y para, como dice el propio Pietro Marcello, vengarse de algún modo. Esto es lo que os quería decir, ¿no? Es decir, hasta qué punto es esos anhelos de venganza o ese resentimiento el que tumba, el que tira una posible felicidad de Martin Eden. Parece que el pasado, que siempre vuelve, asfixia a nuestro protagonista. Jack London, como os decía, nace en 1876, muere en 1916. Fijaos qué cerquita muere de la primera adaptación, es decir, llega a ver la primera adaptación de Martin Eden, que es, como hemos dicho, de 1914, 2 años después muere. Fijaos que fue de todo, fue marinero, fue buscador de oro, fue periodista, vagabundo, escritor inmensamente rico, morfinómano y, por supuesto, como hemos visto, Jack London fue un suicida. El estilo visual también le pega mucho a las narrativas de Jack London, que utiliza nuestro director, con imágenes de archivo que él recupera, dice Pietro Marcello, en 16 milímetros incluso, que estaban olvidadas en algunas filmotecas y archivos, que se tuvieron incluso que modificar en laboratorio en postproducción. Martin Eden también es una novela visionaria, es una novela de jóvenes que ven la vida a través de los libros y de los efectos que tiene la literatura sobre el alma de un hombre, cómo le pueden cambiar la vida, cómo un hombre que trabaja 19 horas, viviendo casi como un mendigo, sabe que lo importante es salir de ese entorno, salir de la pobreza y acercarse, acariciar la idea que también conocía Jack London del superhombre de Nietzsche. London ganó 1 millón de euros, podríamos decir, con 40 años, con solo 40 años, una sobredosis de morfina, acabó con su vida en su rancho de California. Jack London conoció el éxito, conoció la felicidad y podríamos decir que Martin Eden bien se podría considerar una película que biografía perfectamente bien, por supuesto con las variantes y las innovaciones de turno, la vida y el ascenso y la caída
de uno de los grandes nombres de la literatura. Espero que os haya gustado, a mí me parece una excelente adaptación literaria y sobre todo, lo que siempre os digo, acudid a la novela original, comparad los textos que aparecen en la novela con lo que vemos en la película. El libro se puede conseguir en algunos portales como por ejemplo Iberlibro o Todo Colección, y siempre hay que ir a la intención original del autor. En este caso, la de Jack London está muy clara. El escritor que fue capaz de prever su propio y trágico desenlace, devorado por un éxito millonario. El exceso, la profusión de lujo, el capital que como escritor de éxito llegó a acumular, no le dieron ni mínimamente la felicidad que Jack London había anhelado a lo largo de su vida. Espero que lo hayáis disfrutado y que hayáis disfrutado este comentario en la Filmoteca Villaverde. Gracias a todos y nos vemos próximamente en este canal.